esta noche. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos, todos. Bienvenidos, y tenemos 3 bellas personas. Bienvenidos. Hermano de tu mamá, bienvenido, mi amado. Qué lindo tenerlo desde Trinidad. Desde Trinidad tenemos una familia veniana, tío de Lorenita. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Qué gusto, qué honor tenerlos aquí. Está Francisco también. Francisco, bienvenido. Qué alegría tenerte. Recibí un fuerte aplauso, abrazo de parte de Tati de la iglesia. ¿Alguien más nos visita? Sean bienvenidos, amados. Tengo el gusto de presentar en esta noche a una gran, hermosa sierva, hija del Señor. Ella es nuestra amada Julie Gutiérrez. Ella con su esposo Jimmy son de Venezuela. Son líderes de jóvenes de esta casa. Gloria a Dios. Julie. Son líderes de jóvenes muy usados por el Señor, firmes siempre con la mirada puesta en Dios y sirviendo a Dios. Servir a Dios es servir a los hombres. Así que están sembrando semillas de grandezas ellos sobre cada adolescente, sobre cada joven. Así que si usted tiene su adolescente, su joven, tráigalo, porque están tremendos los domingos allá arriba. Pero ellos apoyan, son colaboradores en varios ministerios multimedias, son colaboradores en solidaridad, siempre están con ese corazón dispuesto para servir al Señor. Ella también enseña la palabra, casi 2 años, una célula. El Señor la preparó para este tiempo y para todo lo grande que viene y lo que Dios hará en su vida, en su esposo, en su familia, a través de lo que Él quiere usar los instrumentos para todos nosotros, para bendecir la novia, la iglesia que es usted, para bendecir la tierra que es usted. Usted es tierra fértil, por eso hoy va a recibir semillas de grandeza en su corazón, y usted tiene que encargarse de que germinen para que crezcan, y usted tiene que ser intencional en buscarlo. Amén. Así que gracias, Julie, por disponerte a que hoy recibamos el mensaje a través tuyo. Amén. Buenas noches. No sé cómo se sintió en este tiempo de alabanza, pero si no, yo le recomiendo que sonría. Es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer para activar nuestras hormonas, nuestras sustancias, y sentimos bienestar. Si usted no lo cree, miren, yo les sonrío y los miro y me van a decir que no se sienten bien. Nos sentimos bien. Y Dios quiere no solo que vengamos a la iglesia, sino que vengamos a realmente sentir esa conexión. Y esa conexión es de alegría, de gozo, de felicidad. El tema de hoy se llama Ciertas condiciones aplican. Creo que casi todos aquí conocemos lo que es un contrato, o al menos hemos visto avisos de promociones donde nos vemos un pocotón de normas y cosas, y a lo último siempre hay como unas letricas pequeñas, y pues nos damos cuenta de que esas letricas pequeñas existen cuando las necesitamos, cuando quizás hemos incumplido un contrato, o cuando vamos a reclamar un premio, resulta que en las letras pequeñas dice que tenemos que pagar una cantidad por impuestos. Entonces, eso a veces también ocurre en el ámbito espiritual. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos aferramos a la palabra. Nosotros escuchamos y dice: yo estaré contigo, yo voy delante de ti, tú serás bendecido, tú serás mi hijo el que lleve la palabra. Pero nosotros a veces nos olvidamos de qué es eso que tenemos que hacer para que realmente eso se cumpla. Porque si bien el Señor quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere levantarnos, es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Y yo creo que de ese 100% de las cosas que Dios tiene para nosotros, creo que a nosotros nos toca a veces solo el 20%. Pero por ser seres humanos nos cuesta. En la palabra dice, voy a empezar con este ejemplo. En Tercera de Juan 2 dice:
¿Y quiénes no conocen este versículo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Díganme, ¿cuántos no decimos ese versículo, pero lo decimos? Yo lo digo muchísimo. Y yo me puse un día orando, leyendo, y yo me pongo y le pregunto al Señor, bueno, pero ¿cómo prospera el alma? O sea, ¿cómo se prospera? Porque si bien sabemos que nuestro cuerpo es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, en nuestra alma están las emociones. Y creo que es una de las áreas de nuestro ser que es la más difícil de dominar y doblegar. Entonces, hacer que el alma prospere, yo creo que es un poco difícil. Que muera el yo, que muera el ego, que muera la falta de perdón, que muera el desamor, o sea, esas cosas, que muera el deseo de dejar de comer. Yo creo que a muchos nos cuesta. Entonces, imagínense, yo digo, entonces, ¿cómo prospera el alma si a veces yo no quiero? Y leyendo un poquito más, por eso lo puse así en letras pequeñas y yo no traje mis lentes, dice, aquí Juan le está hablando y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta es una versión. En la otra versión dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces, ahí yo me di cuenta, y si leen un poco más se van a dar cuenta que tiene más sentido, que Juan se da cuenta que él está prosperando, y perdón, se me olvidó el nombre, Gailo creo que es, ¿no?, al que le escribe, que él realmente está prosperando porque los demás dan testimonio de la vida de este siervo al cual él está escribiendo esta carta. Y él le dice, tus hermanos, o sea, todos los demás lo pueden ver. Obvio, nosotros no vivimos por el que dirán, no vivimos porque agradarle a las personas, pero si bien nosotros tenemos que dar buen testimonio, nosotros tenemos que ser precisamente esa sal y esa luz en el mundo. Y no podemos ser sal y luz si nosotros no demostramos fidelidad a Dios, si realmente no somos fieles a Él. Y eso es una de las cosas más difíciles, ser fiel. ¿Cómo somos fieles a Dios? Si buscamos más en la palabra, Dios nos da lo que debemos hacer, la clave, y son los mandamientos. No sé si se saben los 10 mandamientos, pero nada más el primero es uno de los más difíciles de cumplir. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Por sobre que yo me tengo que levantar o debería despertar temprano para buscar su presencia y no lo hago. Por sobre todas las cosas que yo debería todo mi trabajo hacerlo como para Él. Y a veces no lo hago. A veces no quiero ir a trabajar. A veces, no me está viendo mi jefe, no lo voy a hacer. Por sobre todas las cosas. Entonces ya por ahí nos damos cuenta que tal vez no lo cumplimos mucho. Entonces es difícil ser fiel, pero no es imposible. Asimismo también dice al final, practican la verdad. Y ahí les pregunto, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tomando como premisa nada más esas dos, nos damos cuenta que según Juan, para que el alma prospere es siendo fiel y practicando la verdad. Ser fiel. Y también cuando leemos en la palabra y vemos a Oseas, nos damos cuenta que Dios muestra cómo el ser humano puede ser tan infiel. Él en esta historia con Oseas muestra que le obliga a casar, o le manda a casarse con una prostituta, y ella se va y vuelve y le engaña y todo eso. Para que más o menos nosotros entendamos qué tan difícil es ser fiel. Nosotros incluso somos infieles con nosotros mismos. Nos cuesta a veces cuidarnos en la alimentación, sabiendo que tal vez podemos ser propensos a diabetes, a colesterol alto, a tensión X. Entonces es difícil ser fieles, pero no es imposible. Ahora, preguntando así, ¿qué más podemos hacer para que prospere nuestra alma? Hay ciertas condiciones, no son las absolutas, pero son las que quiero compartir hoy con ustedes. Obediencia, radicalidad, sacrificio, honra, justicia y amor. Estas condiciones parecen incluso fáciles. Uno dice, yo puedo practicar la obediencia, yo puedo hacer caso, si soy jovencito, bueno, de mis papás, a pesar de que me cueste. Pero es mucho más
difícil quizás o más serio cuando realmente nos enfocamos a hacerlo para Dios. Cuando nos vamos en la palabra, vemos en Levítico 25 dice: si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis enseñanzas. Estas son las letras pequeñas, porque si leemos más en la palabra, todo Levítico y Deuteronomio nos muestra las bendiciones que obtenemos cuando obedecemos a Dios. En esos dos libros Dios nos pone los mandamientos y nos dice: si tú obedeces, serás bendito en las tierras, tendrás fruto en abundancia, tú prestarás más a ti, perdón, me equivoqué, tú darás prestado. O sea, nos muestra cuántas cosas podemos obtener si lo seguimos. Entonces las letras pequeñas es: si quieres vivir con seguridad, sigue mis decretos y obedece mis enseñanzas. Para algunos puede ser fácil. Yo pienso en particular que dependiendo del tiempo en el que llegamos a Dios y dependiendo de esa entrega que le querramos dar al Señor, Él nos va a transformar. En la palabra hay muchos ejemplos de personas que tardaron 40 años, como el pueblo de Israel, o como fue en un segundo cuando fue con Pablo. No hay imposible. Depende de nosotros realmente que esas bendiciones, que realmente mi alma prospere. Solamente va a prosperar en las manos de Dios, no hay en otra. Porque el ser humano, por mucho que podamos ir a psicólogos, que lo apoyo, me gusta, no hay una llave que te ayude a entender cómo, si yo estoy triste, alabo a Dios. Cómo, si yo no tengo fuerzas, si yo estoy en la bancarrota, si yo mañana tengo que pagar unas cuentas y no tengo dinero, tenga que alabar a Dios. O sea, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, solamente es de la mano de Dios. Él es el único que lo puede hacer. Pero si nosotros realmente leemos esas letras pequeñas de que Él nos va a prosperar, a levantar, a bendecir, realmente lo vamos a empezar a hacer con gusto. Cuando hablamos de radicalidad, aquí me voy a Santiago 1:21 y dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla en práctica. Yo no sé cuántas personas o cuántas veces hemos leído la palabra, la Biblia, 3, 4 veces, Biblia completa. No sé, o aunque sea una vez, o aunque sea hemos leído un versículo, no sé, todo el año, ha sido nuestra bandera. La podemos leer y lo podemos recitar, lo podemos decir, lo podemos tatuar, pero si no la llevamos a práctica, no va a haber éxito. ¿Cuál es la radicalidad? Ser radical implica que yo realmente me tengo que dar cuenta y reconocer qué es lo malo, y aunque yo quiera hacerlo, no hacerlo. Cuesta hacer lo correcto. Quizás ahora les hablo un poco en este tiempo que va a empezar carnaval. Yo sé que aquí les gusta mucho lo de las comparsas. Ahí cada quien tiene que buscar en su interior qué es lo correcto, si eso es bueno o malo. Y de ahí, al momento de tener la revelación de Dios y saber que eso realmente es malo, entonces tener la fuerza de voluntad y la radicalidad de decir: hasta aquí llegué. Y hola, amigos, renuncio, ya no soy comparsero, devuelvo mi casaca, yo me voy al retiro o me voy a la iglesia. Eso es ser radical y duele. O que hoy miércoles te llamaron y te invitaron: mira, vente para la noche a no sé qué lugar, Casa Real, que hay tremendo grupo de música, va a estar buenísimo. Y uno a veces dice: no tengo plata, yo te invito. No, pero no puedo, no tengo carro, yo te llevo. ¿Sí o no? Así es. O sea, yo, bueno, ahorita no lo hago, pero lo hice de joven. Ser radical es decir: no, yo tengo un compromiso con la iglesia y yo voy a ir. Y tal vez a veces uno llega aquí pensando y tal vez dice: ay, estuviera bailando allá, estuviera ahí. No sé, digo yo, ¿no? Pero cuando llegamos aquí y empezamos a realmente, y aunque créanme que aunque no queramos, Dios empieza a obrar.
Dios empieza a hablarle a nuestro espíritu y queramos o no, aunque sea en la alabanza, empezamos a hacer así. Así sea la primera vez y a veces no entendemos el tiempo de adoración, de levantarnos o de alabar o de cantar, pero hacemos así. Y yo sé que dentro y después cuando se vayan van a tararear la canción. Así no la conozcan. Les va a venir el recuerdo, porque es el espíritu. Y cuando estamos en la enseñanza o cuando estamos en la oración o al final cuando ya estamos en el café, yo sé que Dios obra y en algún momento la persona que vino con todo eso se da cuenta que valió la pena. Llega a su casa y se da cuenta que los problemas de alguna manera se arreglaron. Porque cuando nosotros estamos aquí o cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros estamos ayudando a alguien, Dios se ocupa de nuestras necesidades. Nosotros estamos aquí y ángeles cuidan a nuestros hijos. Estamos aquí y ángeles están en nuestra casa. Y ángeles están obrando mañana y cuando llegue a mi trabajo, algo bueno va a suceder. Entonces, lo tienen que experimentar, pero ser radical cuesta. Ser radical cuesta. Sacrificio va ligado. Y ahí nos vamos a la palabra también en Romanos, dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Aquí Pablo, antes de todo esto, y si pueden, léanlo, les está hablando del pecado y él les dice: yo quiero hacer lo correcto, pero mi cuerpo no me deja. Yo quiero hacer lo bueno, sé lo que tengo que hacer, pero no puedo y voy al pecado. Y yo creo que Pablo hablaba porque, según lo que yo, él como fue un hombre soldado y era muy, por decir, asesino, sanguinario y todo eso, yo creo que él en algún momento cuando iba a predicarle a alguien de Jesús y alguien como que dudaba o algo, él tal vez como que quería cortarle la cabeza, pienso yo. Entonces él tal vez les decía por eso: yo sé que no lo tengo que matar, entonces no hago lo que quiero, sino hago lo que debo. O tal vez él habrá dicho: ay, esta persona nunca se va a convertir, yo me voy. Pero él sabía que tenía que quedarse ahí hasta que la conversión, hasta que el poder de Dios se pudiera manifestar. Y por eso él llevó, incluso él hizo mucho más que los discípulos que vivieron con Jesús. Escribió a los romanos, a los corintios, a los hebreos, o sea. Pero eso requiere sacrificio. Y más aún Pablo, que habla, que dice que tenía un aguijón en la carne. Algunos dicen que era ciego, otros dicen que tenía una hernia en la columna. No sé qué tenía, pero tenía algo que le impedía realmente hacer todo de una manera fluida. Entonces a él sabía lo que era sacrificio. Yo me imagino, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo tengo 2 hernias en la columna y hay días que realmente, bueno, ya no tanto, pero no me puedo levantar, me duele el cuello porque tengo una en la cervical y una en la lumbar, pero yo sé que tengo que hacerlo. Humanamente me tengo que levantar porque tengo que atender mi casa, tengo que atender mi hijo, mi esposo, tengo que trabajar, pero espiritualmente sé que debo hacerlo. Sé que debo tener mi rutina, vivir en disciplina, orar y ver cómo, de qué manera en el día voy a ayudar a alguien. Así sea como le digo a veces a los chicos, compartiendo un meme cristiano o religioso, no sé cómo le quieran llamar, en Facebook, en Instagram, no sé. Porque aunque no lo creamos, a veces hay personas que están muy tristes, que no saben, que tienen su espíritu vacío, su alma, no saben qué hacer y recurren a las redes. Y en las redes a veces hay tantas cosas que qué mejor que nosotros podamos compartir esas cosas que realmente traen algún beneficio para las personas. Porque a veces yo me he puesto de curiosa a leer los comentarios de esos memes y la gente pone: era justo lo que necesitaba. Dios, ¿verdad? Que Dios me acaba de hablar, Dios me respondió. Y estamos haciendo eso. Entonces es sacrificio. Hablando de las redes, es también escoger qué voy a seguir y qué no. Porque hoy en día yo creo que es más eso lo que nosotros vemos en las redes. Al principio, antes de yo convertirme, a mí me gustaba mucho la astrología y yo tenía un pocotón de perfiles de astrología, me encantaba, sabía muchísimo de eso, pero orando me di cuenta que a Dios no le agrada eso. Así que tuve que empezar a dejar de seguir.
dejar de seguir, bloquear y todo eso. Es sacrificio, porque a veces alguna persona se me acerca, ay, que si no eres tú, y yo no quiero, porque sé que me viene a la mente todo eso, todas las personalidades y todo eso. Entonces es sacrificio. Honra. En 1 Timoteo dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cuando nosotros hablamos de honra, sabemos que tenemos que honrar a Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que Dios es primero, que tenemos que honrarlo con nuestros diezmos, con las ofrendas, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con todo nuestro ser. Tenemos que honrarlo en nuestro trabajo, en todo. Pero eso no es suficiente. Una de las cosas que, y ahí yo creo que va muy ligado al sacrificio, es orar por todos. Porque no es que oremos por el que me cae bien o por el que conozco, es que tengo que orar por todos, todos en Bolivia, todos en el mundo, todos, por todos, en especial por los gobernantes, los queramos o no. No me gusta hablar de política, pero yo vengo de Venezuela y he aprendido a orar por el presidente y a bendecirlo. Y yo sé que en algún momento él se va a convertir. Y si no, pido misericordia porque sé si no cuál va a ser su fin. No quiero eso. Entonces, hay que orar por todos, por el enemigo, por el que nos maltrata, por el que nos defrauda, por el que quizás incluso cuando vemos ahora las autoridades, los policías, los jueces, eso es a nivel mundial, no es solo aquí, porque imagínense el tema de Rusia. ¿Quién puede orar por esos soldados? ¿Quién puede orar por Putin? Podemos orar por el de Ucrania, ¿verdad? Y por el ejército y todo, porque nos cae bien, porque son bonitos, porque ay, pobrecitos. Pero ¿por qué no oramos por ellos que realmente necesitan ser salvos? Porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces es realmente ahí donde me vuelvo radical para entender que aunque yo no lo acepto, mi razón y los demás tampoco, yo realmente tengo que hacerlo, no porque quiero, sino porque así me lo manda en la palabra. Entonces, en la medida que yo lo hago, créanme, va prosperando nuestra alma, vamos prosperando. Prosperidad no es tener dinero, es una añadidura. Y yo sí creo firmemente que cuando empezamos a creer, cuando empezamos a prosperar, prosperamos en todo, hasta en lo económico. Nosotros cuando llegamos aquí, empezamos diezmando un boliviano. Y nos dolía, ¿verdad? Porque eran 2 panes de 50 centavos. Y era horrible diezmar un boliviano. Pero ahora, gracias a Dios, podemos diezmar mucho más. Entonces, es la fidelidad, es sacrificio. No lo entendemos. Y todavía hoy yo, con mi familia, que no entienden mucho de esto del diezmo, me dicen, ¿pero cómo haces eso? Pero esa plata, y yo, no me importa, si no lo entienden, yo lo hago. Y a veces, como hemos aprendido, es lo primero. Nos pagaron, lo primero, chao. Entonces, al principio puede costar, pero si ustedes lo hacen, créanme que después lo van a hacer también, como dice en la palabra, con alegría, con gozo, con gusto. Porque ¿a quién no le gusta? Y no es por nada, pero ¿a quién no le gusta tener dinero? ¿A quién no le gusta? Digo, a todo el mundo le gusta tener dinero. Eso yo creo que es mentira que uno diga, no. Pero también Dios ha sido sabio y nos da la medida que necesitamos. Entonces, en la honra no es solo honrar a Dios. En la honra es realmente honrar a nuestras autoridades, honrar a los gobernantes, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros compañeros, a nuestros jefes. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, merecemos una honra. Porque es que, ¿a quién no le gusta también recibir? Miren, yo llegué, estaba nerviosa, todavía lo estoy, por eso tal vez estoy hablando algo rápido. Y Vivi se dio cuenta. Y ella me hablaba y yo, sí, estaba hablando de otras cosas. Y yo, sí, claro. Pero yo estaba muy nerviosa, pararse aquí no es fácil. Y ella me dijo, ¿quieres orar? Y yo, sí. Fuimos y yo le dije, no quiero llorar. Yo soy muy llorona.
trato de no llorar. Y oramos y yo digo, realmente honro tu vida. Porque solo Dios que te movió, tú podías seguir haciendo otras cosas, más que tú estás encargada de diácono. Pero tú te dedicaste ese tiempo. Y es importante, tu oración tiene poder, de verdad. Y gracias a los que me vieron y me abrazaron, todo, gracias. Eso es honrar. Díganme si cuando honramos no nos sentimos bien. Empieza a fluir. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero hay una vibra. Es esa vibra. Y si no, imagínenla y agárrenla. Súbanse a ese tren. Porque es mejor estar en la buena vibra. Es mejor estar en la alegría. Tal vez ahorita salgamos y está lloviendo y no importa, alégrense, mójense, no sé. Pero eso es estar en esa sintonía. Justicia y amor. Cuando nosotros hablamos de justicia, aquí me voy a Mateo 6:33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Tenemos que buscar la justicia. Tenemos que ser justos. Ya hemos sido justificados con la sangre de Cristo. O sea, imagínense, por eso les digo, tenemos casi el 80% del trabajo hecho para realmente saber que somos hijos. Entonces, lo que nosotros solo tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando leemos en la palabra también nos damos cuenta, Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira, pero Dios es justo. Cuando llega el tiempo, cuando Él ve si nosotros seguimos y seguimos y seguimos que no entendemos, hace justicia. Hace justicia por los que nos persiguen. Hace justicia por esas personas, quizás autoridades, que vemos que es injusto lo que está pasando, es injusto lo que están haciendo. Él hace justicia. En la palabra vemos cómo a Saúl por ser desobediente lo atormentó. Y así vemos otros, a Nabucodonosor. Él hizo justicia, Él hace justicia. Entonces nosotros tenemos que buscar esa justicia, no encargarnos de la justicia. Tenemos que creer en la justicia del mundo, la terrenal. Yo soy abogado, yo creo firmemente en las leyes. Ahora, que las personas no lo aplican, eso ya es otra cosa. Pero las leyes sirven. Y la mayoría de las leyes en el mundo y las normas y todo están basadas en la Biblia. Y eso creo porque las leyes se generaron desde el Imperio Romano y ellos eran católicos, creían en Dios. Entonces, bueno, buscar esa justicia. Si buscamos esa justicia, cuando nosotros sentimos que algo está pasando mal, es muy fácil irse y decir, ay, este tal, este cual. Pero qué mejor es decir, Señor, bendícelo y que se haga tu justicia. Y ten misericordia. Y yo sé que tú harás. Y aunque no lo creamos, Él hace justicia. A veces Dios no permite que nosotros veamos cuando está haciendo justicia, porque también en la palabra dice, ¿no? No vaya a ser que te alegres cuando tu enemigo esté en esa calamidad. Él nos cuida, o sea, imagínense, hasta eso, nos cuida. Entonces, hay que buscar esa justicia. Otra más, y todo será añadido. O sea, va prosperando nuestra alma, va prosperando nuestro entorno, vamos prosperando. Y amor. En Lucas 6 dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Más antes de esto, porque yo quería ponerlo todo, pero digo no. Jesús habla y dice, ¿no? Pero ¿qué mérito tiene que amen al que les cae bien? Lo que les decía hace rato. ¿Qué mérito tiene? Hasta el pecador lo hace. Hasta el que no conoce de Dios lo hace. ¿Quién no ama en primera instancia a sus padres? Los amamos. ¿Quién no ama a una persona que conoce? Los amamos. Pero es difícil amar al enemigo. Es difícil amar al que te hace daño. Es difícil amar al presidente, por ejemplo. Y aquí yo dije, no, es difícil quizás amar o orar por Piqué, a los que les cae bien Shakira, ¿verdad? Pero por ellos hay que hacerlo. Oramos por Shakira, pero no por Piqué, porque él también necesita, ¿no? Entonces, yo sé que a veces parece como, ay, sí, qué jovial, pero realmente son personas que están en el mundo y están muy vacíos. No tienen lo que nosotros tenemos, no tienen lo que estamos conociendo. Y yo pienso,
hoy más que todo lo pensé porque realmente nunca lo había visto así, pero vemos tantas figuras públicas y hablamos tanto de ellos y siempre decimos, tienen mucho dinero, tienen éxito y están perdidos en drogas, en, bueno, desamores, ni qué. ¿Y por qué no oramos por ellos? En ese rato que estamos, ¿por qué no oramos por ellos? Si tanto vemos las redes, porque ¿quién no ve redes? ¿Quién no tiene celular? Entonces, es fácil orar por el que queremos, es fácil orar por sus padres, por sus hijos, por la pastora. ¿Quién no puede orar por la pastora? No sé. Pero a ver, no sé, no conozco ahorita un pastor así que haya hecho algo muy malo. No lo hacemos. Eso realmente es amor. Realmente Jesús, cuando fue a la cruz y él tuvo la oportunidad, él sabía lo que iba a vivir. La noche anterior sabía, y dicen, sudó sangre y temblaba y le decía, Señor, que no se haga mi voluntad, pero si es posible, pasa esta copa de mí. Porque él sabía. Y yo creo que él sabía, bueno, que iba a ser crucificado. Él sabía todo lo que iba a pasar, pero él también sabía que estaba muriendo por personas que no eran del todo, pues que no lo merecían. ¿Cuántos aquí moriríamos por alguna persona que nos cae mal? Yo creo que nadie. Incluso yo les digo, no sé ustedes, si me pidieran incluso por mi hijo, no sé. Porque somos humanos, porque no tenemos a veces eso. Entonces, ¿cuánto amor hay en Jesús? ¿Cuánto amor hay que murió? Por eso es que le dieron latigazo, por eso es que le abrieron, que lo crucificaron. ¿Cuánto amor? Por Pedro. Porque yo pienso y digo, si yo hubiera estado ahí y Pedro me traiciona, creo que le pido a Dios que le lance un rayo. ¿A quién no? ¿A quién no? Porque nos duele cuando estamos ahí de la mano con alguien y confiamos. En este caso era Jesús con Pedro, pero cuando es nuestro esposo, nuestra esposa, cuando son nuestros hijos, cuando son nuestros padres, cuando es ese jefe o ese compañero de trabajo que nos hace daño, que nos perjudica. Hay personas que pueden llegar a perjudicar hasta consecuencias legales, hasta que una persona pueda llegar a estar presa. ¿Cómo no morir? ¿Y cómo Jesús murió por ellos? Y yo digo, no me creo yo mejor. No he matado así a nadie. Pero yo digo, tampoco yo merecía que muriera por mí. Imagínense, Dios tuvo paciencia conmigo hasta los 33 para yo conocer a Dios. Y antes fue terrible. Y fue difícil. Solo en el último momento, cuando ya estaba lo último, Dios mostró su amor. Mandó una persona que estaba dispuesto a orar por mí. Y que oró por mí porque era mi mejor amiga, oró por mí mucho tiempo para que me convirtiera. Y gracias a ella, yo pude conocer a Dios. Gracias a ella, pude conectarme, orar y ver el milagro. En ese tiempo, mi esposo y yo estábamos separados y contábamos hasta nos íbamos a divorciar. Habíamos metido papeles en los tribunales y todo. Y solo fue Dios que restauró lo roto. Y estaba roto, les digo. Estaba mal. Ya no había, ¿verdad? No íbamos ya ya habían pasado 6 meses que estábamos separados, ya estábamos haciendo, como decir, nuestras vidas, adaptándonos. Y nos estaba yendo bien. Pero Dios nos unió. Nuestra razón para venir a Bolivia, una de las razones
fue el problema de Venezuela, pero esa no fue la mayor razón. La mayor razón fue que era necesario que saliéramos de ese lugar para que tuviéramos un nuevo comienzo como matrimonio. Y en ese momento no lo entendía y sufrí cuando llegué aquí. Me costó adaptarme. Pero yo digo, por amor a nosotros dos, que fuimos tan pecadores, tan imperfectos, pero Dios vio más allá. Quería que él y yo nos salváramos, quería que nuestro hijo se salvara y conociera. La mayor bendición que yo puedo decir que realmente ha valido la pena es esa, que mi hijo conozca a Dios desde tan joven. Y yo me alegro mucho, y los felicito a los que traen a sus hijos, a los que no los traen pero igual les hablan en sus casas, a los que les dan el ejemplo, porque es el testimonio lo que hacemos a veces como padres, porque esa semilla ahí está. Esa semilla ahí está. Cuando yo hablo con los chicos arriba, un poco les cuento a los padres de adolescentes, ellos de alguna manera lo entienden y se acuerdan. Y se acuerdan. Y hay otros que saben y lo recuerdan la historia, porque se las contaron de más pequeños. Qué bonito. Eso realmente es que prospera mi alma. Esa alegría prospera mi alma. Yo como persona, ya yéndome yo como hija, todavía tengo a mis padres, veo la alegría de mis padres de ver cómo yo he cambiado, porque era terrible. La alegría de mis padres. Mis padres son católicos, pero yo le digo, siempre digo, y como decimos aquí, Jesús no es religión. Cuando lleguemos al cielo, Dios o San Pedro, como hacen a veces el chiste, no te va a preguntar, ¿qué eras tú, cristiano, judío? ¿Qué eras? No. Nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Realmente viviste en obediencia, en sacrificio? ¿Fuiste radical, en honra, en justicia, en amor? No crean que eso va a suceder como una carrera universitaria en 5 años. No, eso va a pasar hasta el día que partamos. No nos angustiemos, no busquemos la perfección. No, eso no va a suceder. Pero el cambio cada día sí va a estar. Cada día Dios nos va a transformar. Cada día. Si al principio empezamos ahí medio que no creemos y generalmente nuestra cara es la que lo expresa, empezamos así. Y llegamos a la iglesia, ¿no? Ahí. Pero denos o denle a esa persona 1 o 2 semanas, ya llega así. ¿Cómo está? Ya no se sienta atrás, se va sentando más adelante. Ya ve al de al lado, hola. Y más aquí que todo el mundo abraza. Ya se empiezan a sentir relajados. Ya nos empezamos a sentir como con cierta libertad. Ya podemos decir o sentir esa confianza de ir y decir, pastora o a cualquier líder, tengo este problema, por favor, oren. O venir los lunes y llorar y desparramarnos aquí y ver cómo realmente es Dios el que obra, no nosotros. No nosotros, es Él el que obra, es Él el que bendice, es Él el que nos revela, es Él el que nos hace jóvenes. Está tan bonita, tan linda, tan joven, se ve tan linda a como llegó. Y yo digo, ¿qué? ¿Es solo eso? Esas son las condiciones. Ciertas condiciones aplican para que realmente podamos vivir en esa abundancia que no es solo material, es una abundancia plena. Y cuando realmente nos sentimos bien, todo nuestro cuerpo se empieza a sanar. Últimamente he leído de la medicina regenerativa y nuestros órganos tienen un tiempo para regenerarse, hasta el páncreas. Solo tenemos que cambiar ciertos hábitos de alimentación. Imagínense si hacemos eso y de paso con fe. Si empezamos a orar, vamos a suponer alguien tiene diabetes y empieza a orar y empieza a decir, yo no voy a tener diabetes, me voy a sanar. Y yo sé que los médicos dicen, no, la diabetes no se cura. Yo conozco un testimonio, conocemos un testimonio de una persona que se recuperó y no tiene diabetes, porque fue determinada.
porque tenía fe. Los milagros ocurren. Los milagros ocurren. Y no es que yo necesito venir a la iglesia o necesito que porque la pastora o Lorena o Vivi o alguien, yo creo que es súper ungido, si ella me pone la mano yo voy a... No, es solo Jesús, es solo Dios. Usted tiene ese poder dentro de sí mismo. A veces queremos que otros oren, bueno, no sabemos orar o no tenemos, ok, pero usted tiene el poder. No hay una oración larga. Si no sabe cómo orar, ahí está el modelo de oración que dejó Jesucristo, el Padre Nuestro. ¿Quién no lo conoce? Los que han sido católicos lo conocemos, los que estamos en el cristianismo lo conocemos. Entonces ya nada más por ahí ya sabemos que cuando oramos ya sabemos que, bueno, sé que le tengo que decir Padre, Padre Nuestro, Padre mío. Y ahí yo voy orando y Él va transformando mi vida. Es eso, esas son las condiciones. Desde hoy, desde ahorita, porque el cambio es ahora, el cambio no es mañana, no es como las dietas que empezamos, pero aprovechando, hoy es 1 de febrero. Enero, yo les digo, escuché la prédica del perdón. Miren, somos tan bendecidos y afortunados realmente para que nuestra alma prospere con las prédicas que recibimos de la pastora, de Arturo, de Yamile, de todos, de Lorena, de Vivi, de Cintia, que no hay excusa para no prosperar. La única excusa o la única traba somos nosotros mismos. Empecemos con una cosita que queramos cambiar. Alguna cosa. Tal vez, no sé, que hay gente que le pone de mal humor cuando el día amanece nublado. A mí me encanta. Pero empiecen con eso. Amaneció nublado, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces cambien. Obliguen a su alma a decir, gracias Señor por este día tan hermoso que me diste. Gracias por esas nubes grises porque hoy los rayos UV no me van a llegar. Gracias Señor porque yo sé que tú, es un poquito húmedo, pero yo sé que hasta que yo haga mis cosas, si llueve, yo sé que tú me vas a poner, si voy caminando, techitos para que no me moje. Cambia nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas. Parece absurdo, pero es que así es como empieza Dios, en pequeños detalles, no en los grandes, también en los grandes. Pero por eso es ahí donde empezamos a ver el milagro, donde empezamos a ver la fe. ¿Qué nos ha dado? Dios nos ha dado fe. Cuando yo empecé a estudiar, tuve un profesor que el primer día de clases entró al salón, no nos iba a dar la clase, solo él pasó. Y todos éramos nuevecitos ahí en la clase, medio asustados, que íbamos a ver, que íbamos a... Esto ya lo he dicho antes. Y mi profesor entró y buenas tardes. Todo el mundo se sienta ahí, ¿no? Primer día de universidad. Yo ya estaba vieja porque era mi segunda carrera, pero los nuevos estaban asustados. Y él dice, mi nombre es fulano de tal, yo les voy a dar esto, ustedes tienen que hacer esto. Y éramos como 90. Aquí hay 90, se van a graduar 15. Y todos así, primer semestre, faltaban 9 semestres. Dice, lo único que les voy a decir es que de hoy en adelante, si usted está aquí porque quiere ser abogado, piense como abogado, camine como abogado, vístase como abogado, hable como abogado, coma como abogado, respire como abogado. Dice. Y así usted va a llegar y se va a graduar. Y eso a mí me quedó tan adentro que yo me lo creí. Y yo dije, yo lo voy a hacer. Y bueno, me gradué todo, pasó el tiempo. Y un día yo estaba aquí un poco, ya en Bolivia, un poco, échame la víctima, de que pobrecita de mí, que qué voy a hacer aquí, no tengo trabajo. Y Dios fue en eso. Tú eres hija de Dios. Párate como hija de Dios. Piensa como hijo de Dios. Camina como hijo de Dios. Vístete como hijo de Dios. Y habla como hijo de Dios. Y desde ese día, eso ha sido como mi lema. Y a lo largo de este tiempo he ido aprendiendo de técnicas conductuales, de la manera del pensamiento y todo eso. Y todo es bioquímica en nuestro cuerpo. Somos alma, cuerpo y espíritu. Nuestro espíritu está conectado a Dios y Él, en la medida que nosotros busquemos, va a estar ahí, como una luciérnaga.
Nuestra alma, ahí está un poquito más difícil, porque tenemos que dominar nuestras emociones. Pero nuestro cuerpo, si aprendemos a conocerlo, a darnos cuenta que es bioquímica, el abrazo de los 8 segundos y otras cosas, podemos hacer que nuestro cerebro, así no quiera, esté contento. Y automáticamente, yo les digo, o sea, automáticamente, si nuestro cerebro está funcionando con las hormonas y todas las sustancias en equilibrio, vamos a pensar bien. Por eso existe, me hubiera gustado ponerla, pero no, esa canción de Rocky, pam, 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 ¿la han oído, no? Imagínensela en su cabeza. Imagínense que ustedes están ahí hoy, ay, no sé qué voy a hacer, tengo una enfermedad o tengo un problema o qué voy a hacer, no sé, no tengo dinero, no tengo trabajo, tantas cosas. Imagínenselo, imagínense esa cancioncita ahí y imagínense ustedes y empiecen a tomar esa postura. En la palabra vemos, Jesús nunca caminó encorvado, incluso cuando se enojó, la actitud que tuvo. Él siempre fue, cuando se paró frente a Pilato, cuando estuvo, él siempre tuvo una postura. No es arrogancia, es la postura correcta, de amor o de serenidad o de poder, dependiendo de la circunstancia. Pero haga eso, camine como hijo de Dios. Yo tengo eso y digo, y lo creo y digo, yo quiero verlo, caminar y que con la sombra se sanen las personas. Yo quiero hablar, por decir, y que la gente realmente crea y se conecte con Dios, no conmigo. Que realmente la persona diga, sí, se puede, sí voy a salir de esto, sí es posible, realmente es posible, no por mí, por Dios. Pero es la actitud que podemos. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Y póngase de pie como guerrero, como hijo de Dios, así, derecho. Saca el pecho, no sé cómo le dicen aquí. ¿Cómo le dicen aquí? Ajá, brote pecho ese, brote pecho. Y sonría y siéntase ahí que fue, no sé, que entrenó. Sonría, sonría. Ahí está el problema, ahí está. Ríase del problema en su cabeza, imagínalo. Ríase. Y diga, yo puedo. Y como dice en la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, digámoslo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora vamos a decirlo otra vez con un poquito más de ánimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Quién? ¿Quién me va a derribar? ¿Quién? Nada. Más bien Él me va a capacitar y me va a levantar. Brote pecho, no sé. Aproveche la energía. Él me va a capacitar. Él me va a hacer vencedor. Y yo estoy segura y yo lo creo, que nos volveremos a ver los que estamos aquí. Y nuestra alma va a seguir prosperando. Y seguiremos prosperando. En el nombre de Jesús. Padre amado, gracias Señor. Gracias Rey por este tiempo. Gracias por usarme. Padre, gracias por el mensaje. Señor, que caiga, Señor, en esa tierra fértil, porque ellos son tierra fértil. Somos tierra fértil, somos tierra, Señor, sedienta de ti, Padre. Solo de tu mano, Señor, vamos a poder vencer lo que estamos viviendo. Gracias, Padre, porque no todo es malo. Gracias por las victorias, Señor. Gracias por lo que conquistamos, Señor. La alegría de mis hermanos es mi alegría. Gracias por Yanira, Señor. Gracias, Señor, porque fue valiente, Señor. Gracias. Gracias por Raquel, porque es perseverancia. Es insistir, resistir y no desistir, Señor. No desistimos, Padre. Ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a ser radicales, a ser justos, a hacer sacrificio para ti, Señor. Dedicarte un tiempo, mi Rey. Ayúdanos a amar, Señor. Amar, Señor. Ese fruto, Padre, del Espíritu Santo, lo anhelamos. Amar
amar al enemigo, amar al miserable, Señor. Y hoy, Padre, esa persona que estás trayendo a nuestra mente, Señor, que nos ha hecho daño, esa persona o esas personas que nos han lastimado, hoy, Señor, te pedimos por ellos, para que tú los bendigas, Señor. Muero al yo, y que nazcas tú, mi Rey. Haznos, Señor, más sabios para ver realmente esas letras pequeñas que tú tienes en la palabra. Guíanos, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Toda nuestra vida, Señor, te la entregamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.